de biología. El día de hoy veremos un tema muy importante y es el tema de las leyes de Mendel. Comencemos. Las leyes de la herencia, en este caso, hablaremos que son los caracteres humanos como el color de los ojos y el color del cabello, junto con otras características que se transfieren de una generación a otra. Importante conocer que las leyes de Mendel no solamente son aplicables a los seres humanos, sino que también a todo ser vivo, ya que todo ser vivo puede transferir genes para perpetuar la especie. Esto es una herencia que pasa de una generación a otra, desde los progenitores hacia los descendientes. ¿Qué es la herencia? La herencia es la transmisión de información genética de progenitor a su descendencia y sigue patrones predecibles. De acuerdo a estos estudios, son importantes. Acá tenemos un esquema de la primera ley de Mendel que comenzaremos a explicar en otros videos. El día de hoy nos toca saber justamente algunas nomenclaturas y términos que se hablan en genética. Gregor Mendel. El estudio de la herencia es como una rama de la ciencia. Comienza como una rama de la ciencia con los estudios de Gregor Mendel, con el cultivo de guisantes que realizó usando métodos cuantitativos para estudiar la herencia, que para su época eran muy importantes. Después de esos estudios que hizo con los guisantes, Gregor Mendel estableció 3 leyes que llevan su nombre, llamadas las leyes de Mendel. El éxito de Gregor Mendel, se puede decir, y es importante que escuchen y pongan atención a esto, es que se basa en una serie de condiciones favorables. Comencemos con la primera. Seleccionó de la arveja por fácil de cultivar. O sea, él utiliza la arveja por ser muy fácil de cultivar, con un ciclo de vida corto. Esto le permitía hacer bastantes ensayos. La polinización es de fácil manipulación y disponibilidad de varias cepas con características diferentes. Ese es el primer punto importante. El segundo punto, que es importante también conocer y anotar, es limitarse al comportamiento hereditario de solo uno de los rasgos. Por ejemplo, el color o la forma, ya sea de la semilla, en este caso. Un tercer punto importante sobre Gregor Mendel y sus estudios es que los experimentos de control para confirmar o rechazar la hipótesis inicial, él utilizó esto. Recuerden, experimentos de control para confirmar o rechazar las hipótesis iniciales. Importante punto. Vayámonos al cuarto punto de los que fueron condiciones favorables para sus experimentos. Las evaluaciones estadísticas de los resultados experimentales a lo largo de varias generaciones. Entonces vemos que Gregor Mendel hizo estos estudios basándose muy claramente en las estadísticas matemáticas. Y esto le dio un aporte importante cuando sus estudios fueron publicados. Continuamos. Experimentos de Gregor Mendel. Mendel estudió 7 pares de caracteres de las razas puras. ¿Cuáles son estos? Pues tomó, por ejemplo, en este caso, el color y la forma de la semilla del guisante. En el caso del color, apreció y estudió semillas de color verde y semillas de color amarillo. Tomaba como dominante el color amarillo sobre el color verde, donde sería recesivo. Esos conceptos los verán a detalle más adelante. También la forma de la semilla mencionaba que en este caso había unas que eran lisas y otras rugosas. Entonces mencionaba que las lisas eran dominantes sobre las rugosas que eran recesivas. Luego, estudia también lo que es el color y forma de la legumbre. En este caso, hablando de los guisantes,
mencionaba que algunas eran color verde y otras color amarilla, donde la verde era dominante sobre la recesiva amarilla. También la forma de la vaina o la legumbre, lisa dominante y hendida recesiva. Luego se estudió también lo que es el color de las flores, donde mencionaba que el púrpura era dominante sobre la de color blanco. Después la posición de las flores. Si la flor estaban en disposición axial, era dominante con aquellas plantas que tenían sus flores terminales como que dicen, en las puntas de la planta, eran recesivas. La longitud del tallo, el tamaño. Si el tallo era largo, normal, era dominante. Pero si el tallo o la planta era pequeña, que le llamó enana, era corto, era dominante, la alta bajo, ante lo que es la planta pequeña, que era recesiva. Entonces, observen, fueron 7 caracteres. El color de la semilla, la forma de la semilla, el color de la vaina. En este caso también estudió lo que es la forma de la vaina, llevamos 4. El color de las flores, llevamos 5. La posición de las flores, llevamos 6. Y la última, la longitud del tallo, que serían 7 caracteres que estudió de los guisantes o chícharos. Continuamos. Ahora viene una parte importante en la que ustedes tienen que detenerse, analizar, y si el video va un poco rápido, pueden detenerlo y anotar estas condiciones importantes. Cuando hablamos de nomenclatura, ya sea en química, en física o en biología, en el caso que estamos hablando, que es justamente una parte de biológica genética, nos referimos a palabras clave que nos permiten a nosotros conocer a detalle esto. Entonces, la nomenclatura genética, para lo que son las leyes de Mendel, hablaremos en este caso, cuando miren una letra P, eso significa generación parental, ¿sí? O padres. Puede ser, si es la primera generación parental, te va a haber una P con un sub 1 acá, ¿sí? Importante. Ahora, F1 significa primera generación filial, o la generación. F1 es primera generación filial. Estamos. Eso es bastante importante que vayan ustedes anotando. Claro, para su estudio. Luego vienen lo que son los alelos. Pues, ¿qué es un alelo? Es la forma alternativa de un gen. Un alelo está representado por letras que indican la característica a estudiar, por ejemplo, el color de la semilla. Entonces va a estar representado por letras. Tomamos como ejemplo lo que es la letra A, que va a significar el color de la semilla. Recuerden que la A se puede escribir como mayúscula o como minúscula, ¿sí? Y sabemos diferenciar cuándo es una mayúscula y cuándo es una minúscula. Que quede claro eso. Entonces, ya sabemos que la letra A va a representar el color de la semilla. Entonces hablaremos nosotros de dos colores, color amarillo y color verde. Entonces, si la letra es A mayúscula, es un alelo dominante. Entonces recuerden, cuando las letras sean mayúsculas, en este caso la letra A es dominante. O sea, toda letra mayúscula en genética toda letra mayúscula va a ser dominante. Porque la letra mayúscula representa la parte dominante. Ejemplo, el color amarillo. Vamos. La letra A minúscula es un alelo recesivo, porque la letra minúscula significa recesivo. Ejemplo, la letra A es el color verde. Entonces significa que el color amarillo, como representado por la letra A, va a ser dominante sobre el color verde, que es A minúscula. Creo que esta parte quedó clara. Pasemos. Observen acá. Un individuo que lleva alelos idénticos, ambos dominantes, por ejemplo, aquí están las dos letras mayúsculas, en este caso las letras A, son semillas de color amarillo. O también, o ambos recesivos. Dos letras A minúsculas o dos letras minúsculas se denominan homocigotos. Entonces fíjense en esto. Si tenemos dos letras mayúsculas o dos letras minúsculas, llamaremos a eso que son alelos homocigotos. Solamente son homocigotos si
las dos letras son mayúsculas o si las dos letras son minúsculas. Entonces eso lo vamos a llamar homocigoto. Otra cosa importante que hay que saber, si los dos alelos son diferentes en un locus determinado, heterocigoto, híbrido, para el rasgo de estudio es A mayúscula, A minúscula. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos un alelo donde hay una letra A mayúscula y una letra A minúscula, entonces eso va a se llamar un alelo heterocigoto, porque tiene una mayúscula y una minúscula. A diferencia en el homocigoto que podía ser las dos letras A mayúscula o pueden ser las dos minúsculas. Pero para que sea heterocigoto debe de haber siempre una letra mayúscula y una letra minúscula. ¿Que queda claro eso? Cuando los alelos están presentes en estado heterocigoto, se podrá observar el rasgo dominante. Significa, recuerden que la A es dominante y la A mayúscula, disculpen, es dominante. La letra A mayúscula es dominante y la letra A minúscula es recesiva. La A mayúscula dominante y la A minúscula recesiva. O si es otra letra, igual. Las dominantes siempre serán las mayúsculas y las recesivas las minúsculas. Entonces acá surge algo, lo que es el fenotipo y genotipo. Entonces, fenotipo es la característica visible, la que nosotros podemos ver, o sea, los colores, ¿sí? Pero los genotipos es aquella característica que no es visible, pero que está dentro del individuo, que está en sus genes. Importante eso, importante detalle. Analicemos esto con unos ejemplos llamados monohibridismo. Fíjense. Monohibridismo. El cruce monohíbrido se realiza entre organismos que difieren en un par de genes para un solo rasgo específico. Cruce donde se estudia una característica, por ejemplo, el color de la semilla, en los guisantes, ya sea amarillo o verde. Entonces estamos hablando que un cruce monohíbrido es a estudiar solamente una característica, nada más, solo una característica, no dos, es una nada más. Bien, entonces, observen acá, tenemos acá razas puras porque las dos son homocigotas. En este caso tenemos semillas de color amarillo representadas por la letra A. Entonces, tomaremos la característica a estudiar como una letra A. Pero si la letra A es mayúscula, representará el color amarillo. Y si la letra A es minúscula, representará el color verde. Entonces, fíjense, tenemos razas puras porque esta es homocigota y esta es homocigota. Ahora vean, cuando la letra A, las dos son mayúsculas, es una homocigota, ¿sí? Y es dominante. Ojo, la A. En este caso, este es homocigota, pero las letras son recesivas. Entonces, fíjense, aquí está la parte parental, la P de parental. La G, que no la expliqué, es gametos. La P es parental, la G es gametos. La F1 es primera generación filial. Okay. Claro, entonces cruzamos esto. Entonces, como las dos, aquí solo hay una sola letra, un solo tipo, debajo una de ellas. ¿Sí? Se llama el gameto. Acá hay dos A minúsculas, entonces solo bajo una, porque es una representativa de ellas. Ahora, se cruzan y quedaría A mayúscula, A minúscula. Y esta es la producción de F1. ¿Estamos? Ahora fíjense en algo. Mire que la semilla tiene características de color amarillo porque es la A mayúscula y también tiene características de color verde porque es A minúscula. Pero recuerden que la A mayúscula era dominante sobre la, disculpen, la A mayúscula es dominante sobre la A minúscula. La A mayúscula es dominante sobre la A minúscula. Entonces, ¿qué significa esto? Que el color que nosotros vamos a ver va a ser semilla de color amarillo. Pero dentro de sus genes, esa semilla, que es la parte genotípica, tendrá características del amarillo y del color verde.
¿sí? Pero lo que vamos a ver que es los fenotipos es el color amarillo. Entonces, para que ustedes comprendan estos conceptos, este lenguaje, necesitan conocer lo que hemos hablado anteriormente sobre la nomenclatura genética. Así que ya lo saben, ahora pongámoslo en práctica y estudiamos mucho. Oren mucho a Dios y estudien. Dios les bendiga.